Hola, ¿qué tal? Esta es la clase número 14 de Reflexión Filosófica de la Educación. Llegamos finalmente al último texto de nuestro programa, que es el texto de Rita Segato, La guerra contra las mujeres, del año 2016, publicado, luego reeditado por varias editoriales. Y tenemos de este texto la introducción. Estamos en el eje descolonización y feminismos, es el último punto del programa. Y una de las cosas que llamamos la atención al comienzo de este punto, de este grupo de temas, es justamente la conexión que hay entre la cuestión de la descolonización y la cuestión de los feminismos, en plural, justamente porque de lo que se trata es de poner al descubierto cómo funciona ese poder invisible, ese poder que nos coloniza las mentes, que nos hace pensar de manera colonizada y que también consagra ese sistema basado en un sujeto concebido básicamente como varón, dominador, androcéntrico, y que hemos llamado ya la vez pasada el patriarcado. Entonces, en una perspectiva latinoamericana, situada, contextualizada en dónde estamos parados hoy en día, bueno, justamente estos dos puntos requieren verlos en conjunción, es decir, el feminismo, los feminismos latinoamericanos plantean, por supuesto, una descolonización y entienden que ese poder colonizador tiene en el patriarcado a su principal figura. Y eso nos allana muchísimo el camino para analizar este texto último de Rita Segato, que es un poco complejo, pero que es muy interesante en sus núcleos conceptuales. Dos palabras sobre la autora. Es una antropóloga argentina, nacida en 1951, hace muchos años que está radicada en Brasil. Es una antropóloga feminista que en los últimos años ha tenido un importante reconocimiento más allá de la academia y que tiene realmente una cantidad de libros muy amplia, muy interesante, con estudios de campo, como hacen los antropólogos, y hace más o menos 30 años que realmente sus producciones son muy interesantes. Este libro en particular tiene un impacto muy fuerte, ya desde el título, La guerra contra las mujeres, porque este tema está cobrando cada vez más importancia. Pensemos en los femicidios, un tema del que no se hablaba, pero también de la violencia de género, de cómo se instalaba en la televisión, en las propagandas, en la escuela, por supuesto, en el trabajo, en la calle, ¿no? En las familias. Es decir, esta violencia solo por el hecho de ser mujer, bueno, realmente es, o también por el hecho de ser diferente, tomando la cuestión trans que hablábamos la vez pasada, es indudablemente uno de los fenómenos más llamativos del último tiempo. Por un lado, por el número, cómo ha crecido o cómo se ha visibilizado, no sabemos si antes estaba pero no se veía y ahora hay más posibilidades de denunciar o de visibilizar el problema. Pero también es cierto que a medida que se ha ido creciendo, que ha ido creciendo en Argentina, pero también en muchos otros lugares del mundo, las manifestaciones de este feminismo a través de la ola verde, a través del Día de la Mujer, ha ido creciendo también, y lo hemos podido ver, la reacción conservadora, ¿no?
negativa respecto de todos estos avances de derechos. Entonces se da esta situación paradójica, interesante para pensar, que es, hay un enorme avance en un montón de cosas que se ponen de manifiesto, que se empiezan a discutir, que antes, por así decir, se barrían debajo de la alfombra, es decir, se reprimían socialmente, ahora se visibilizan, pero al mismo tiempo que se visibiliza, se genera un movimientos enormes, súper heterogéneos, que atraviesan muchas edades también, eso es muy interesante. Al mismo tiempo está la reacción conservadora, motivada por iglesia o iglesias, motivada por creencias que son realmente de la prehistoria, como hemos dicho en su momento. Bueno, eso está también, y eso ha cobrado un nivel de intensidad de pronto muy fuerte ahora un par de años con la discusión sobre la ley para decidir, mal llamada ley del aborto, que no fue aprobada. Mal llamada porque la verdad es que nadie quiere abortar, pero bueno, esa sería toda una otra discusión. Y que pone de manifiesto estas tensiones en primer plano, ¿no? En primer plano. Por eso, bueno, hace poco también mencionamos qué periodismo recalcitrante que tenemos, periodismo que atrasa, no solo por ignorantes, sino también porque realmente tienen un pensamiento prehistórico, discriminatorio, permanentemente discriminatorio. Y también aparecen todas estas cuestiones, ¿no? Todas estas resistencias, las burlas, las reacciones frente a los movimientos de mujeres, o la reacción frente, ¿no? Esa reacción de los que han escrito siempre con errores de ortografía y han hablado realmente muy mal toda la vida, ahora están indignados por el lenguaje inclusivo. Del cual también hablamos en la vez pasada. Con lo cual, o sea, tanto por lo que despierta en jóvenes y en, digamos, personas más maduras, como la reacción que está despertando del otro lado de visiones súper conservadoras de ultraderecha, de una u otra manera, ese subtítulo con el que empieza el texto de Segato, la centralidad de la cuestión de género, es así, ¿no? Es claro. El tema de género está en el centro de la cuestión, tanto desde la militancia que lo está realmente llevando adelante, visibilizando y demás, como desde la reacción conservadora que aparece reivindicando consignas que son de otra época. Efectivamente, lo que señala Rita Segato es que en 2016 hay un retorno en América Latina del discurso moral conservador, ¿no? que demoniza la ideología de género. Esto, claro, esto empieza a verse con una serie de gobiernos conservadores que a partir de 2015 en Argentina, pero después vino Bolsonaro en Brasil, ¿no? Empiezan a hablar de esto, de la ideología de género como el mal de todos los males. Entonces, de alguna manera, insisto, a favor o en contra, el tema de género empieza a estar en el centro, se empieza a discutir, y eso es muy interesante. Según el análisis de Segato, esta cuestión, este retorno conservador, es el resultado de una política un poco ambigua llamada multiculturalismo, ¿no? Multiculturalismo es un concepto que surge en la década del 90, particularmente en Europa, tratando de sostener algo así como, bueno, hay muchas culturas, muchas creencias religiosas, morales y demás. Lo que tenemos que hacer es lograr una suerte de marco de convivencia pacífica o de tolerancia hacia esas diferentes manifestaciones y demás. Claro, ¿cuál es el problema de fondo del multiculturalismo? Bueno, el problema de fondo es que
esa tolerancia se conjuga en términos de discriminación. Es decir, lo que le dice el multiculturalismo al intolerante, al que no soporta el diferente, es, bueno, vos tenés que contenerte, ¿no? Tenés que hacer que tu violencia simbólica sea absolutamente estéril e invisible. ¿Cuál es el problema de eso? El problema de eso es que la violencia sigue estando, ¿no? Es decir, en la medida en que cada uno se refugia en su propia cultura, sigue habiendo hostilidad, sigue habiendo culturas dominantes, sigue habiendo culturas marginales. Entonces, de alguna manera, ese marco de tolerancia sirve para justificar esa discriminación que está instalada en la sociedad. Discriminación a tal punto que esas minorías siempre están excluidas de todo, ¿no? De todo. Qué sé yo. Uno, para poner ejemplo de Francia, ¿no? Esa gran república de Francia. La Gran República de Francia no tiene ningún problema en incorporar de las colonias que ha tenido a lo largo y a lo ancho del planeta negros al equipo de fútbol, por ejemplo. Pero no vas a ver un negro, un afrodescendiente en una universidad de primer nivel francesa. Entonces, eso es un signo. Ahora, está invisibilizado, está naturalizado, está aceptado, ¿no? Está dado por hecho. Está dado por hecho que los descendientes de musulmanes viven en los suburbios, bien lejos del centro de las ciudades. Entonces, este multiculturalismo, dice Rita Segato, es un discurso burgués muy post-Guerra Fría, o sea, a partir de los 90. Es un discurso que incluye los derechos humanos, ¿no? Y entonces genera minorías como negros, mujeres, hispánicos en el mundo norteamericano, por ejemplo, o las siglas que hablábamos, ¿no? LGTBIQ o LGTB, lesbianas, gays, trans, bi, inter, queer. Pero el problema es que todas esas minorías no cambian en nada en la máquina capitalista, ¿no? Sí, lo que empieza a mostrar esas minorías intensas y militantes es que se corroe el fundamento de las relaciones de género, o por lo menos se pone de manifiesto. Y ese fundamento es el patriarcado, ¿no? Generador de violencia, legitimador de violencia. Entonces dice Segato, hoy no basta con hablar de desigualdad. Hay un problema de dueñidad y señorío. Dueñidad y señorío. ¿Y qué es esto? Bueno, esta idea de que el cuerpo de las mujeres pertenece a un varón. No, mi mujer es mi cuerpo y como yo soy el propietario puedo hacer lo que quiera sobre ese cuerpo. Eso es una dueñidad, ¿no? Soy dueño, soy amo y señor de ese cuerpo. La nueva derecha en Brasil, por ejemplo, dice Segato, trata de prohibir la educación en temas de género y obviamente ya está viendo ahí el embrión de una guerra religiosa que efectivamente en los últimos años y hasta hoy en día incluso ha ido increciendo. Porque justamente estas minorías religiosas se creen autorizadas, ¿no? También son muy intensas y se creen autorizadas a decidir sobre todos los cuerpos de todas las personas, no solo sobre sus creyentes, sino también sobre sus no creyentes. Bueno. Y ahí es donde me parece que hay una diferencia fundamental que muchas veces no se pone de manifiesto, ¿no? Las minorías reclaman derechos que son una legitimación, no una obligación, ¿no? Esta locura de cuando se votó el matrimonio igualitario, que algunos reaccionarios conservadores salían a decir, pero ahora me van a obligar a casarme con cualquiera que pase por ahí. No, nadie te obliga a nada. Nadie te obliga a nada.
solamente te damos el derecho a poder decidir. Pero bueno, el punto 2, pedagogía patriarcal, crueldad y guerra. Ven cómo el patriarcado empieza a inmiscuirse en todos los asuntos. Bien, acá hay una serie de puntos que es interesante que vayamos viendo, que vayamos reconstruyendo. Estoy buscando la página, a ver, aquí, sí. Tema 2, pedagogía patriarcal, crueldad y la guerra hoy. Veamos estos puntos que aparecen acá en el texto de Segato. Primero, la violencia sexual es un tema de poder. No es una cuestión natural, sexual, biológica. Es un tema del poder. Esto es muy importante, ¿no? Porque muchas veces está la justificación de, bueno, no se pudo contener. ¿Cómo no se pudo contener? ¿Cómo no se pudo contener? En segundo lugar, el mandato de pares masculinos como prueba de pertenencia a un grupo. Esto es uno de los temas más interesantes que investiga Segato. La violencia sexual está generalmente avalada por una serie de pares, ¿no? de cofrades que alientan esa violación, que alientan esa violencia y que incluso hasta ponen a prueba la masculinidad, ¿no? La cuestionan para volcar al varón a cometer esa violencia. Es un tributo, ¿no? La violencia de género es un tributo, ¿no? En el sentido de un trofeo. En cuarto lugar, esta estructura es análoga a la de la mafia, dice Segato. Y 5, el poder se expresa y se exhibe ante el público, justamente porque es un trofeo. Entonces, hay una articulación entre el patriarcado y la violencia de género como necesaria. Es decir, el patriarcado tiene que ser violento. Violento y violación, hay como una línea de continuidad entre una cosa y otra, ¿no? Es decir, la violación y la violencia están ahí, van generalmente juntas. Y la legitimación de eso viene del conjunto de pares, varones, que alienta, aplaude, festeja o si no lo hace lo reprueba, ¿no? Este patriarcado tiene un origen colonial. ¿Y por qué? Bueno, porque en la época de la colonia, hay una apropiación del cuerpo de las mujeres. Y el poder opera justamente como una expropiación violenta, es decir, le quita a la persona el derecho sobre su cuerpo. Y por eso la cuestión de género ya está a la base de toda operación de poder, de toda explotación. Por eso la mujer siempre aparece como un elemento negativo en el Génesis, por ejemplo, ¿no? En los mitos de Adán y Eva, la mujer es siempre la incitación al pecado, ¿no? Mientras que el hombre era puro y qué sé yo, pero aparece la mujer y ahí, bueno, ese es el relato fundacional de la violencia de género. Ese patriarcado es lo que hay que desmontar. Desmontar quiere decir deconstruir, desarmar, desnaturalizar. Porque es el fundamento de todas las desigualdades y de todas las expropiaciones. O sea, expropiado el cuerpo de la mujer, se va a expropiar su fuerza de trabajo. Quitado el derecho de decidir sobre su cuerpo, va a ser explotada. Va a ser explotada como trabajadora, como esclava, como trabajadora sexual, como lo que sea. Pero como ama de casa, pero siempre explotada. Y esto viene claramente de la modernidad.
Porque en la modernidad el hombre con minúscula se convierte en hombre con mayúscula, o sea, en un universal. El hombre que vivía en tribus donde había una cierta igualdad, podemos ver si en todos los casos, si no, se convierte en el hombre con mayúscula, ¿no? Y esto pasa en la modernidad. Ese sujeto dominador y explotador de la naturaleza es un sujeto masculino, paradigmático, esto lo dijimos, que además ocupa el espacio público, es decir, se ocupa del Estado, se ocupa de la política, se ocupa de las cuestiones comunes y relega a la mujer, ¿no? Subordina a la mujer al ámbito privado, íntimo, doméstico. Con lo cual, la modernidad instaura una conquista que viene seguida, obviamente, de rapiña y de violación. E instaura para Segato una pedagogía de la crueldad, basada en la repetición sistemática de la violencia para producir una normalización a través de la crueldad y a través de la justificación de los predadores, o sea, de los violadores. Esta pedagogía de la crueldad establece que el hombre, el varón masculino, es dueño y señor de todo, incluso del cuerpo de la mujer. Y a esto ella le llama refeudalización, o sea, se vuelve al sistema feudal donde el señor es dueño de todo, de la tierra, de los que trabajan la tierra, de los hijos de los que trabajan la tierra, etc. ¿Dónde se ve esta refeudalización, esta dueñidad o señorío? Bueno, en la trata de personas con fines de esclavitud, una práctica que sigue siendo habitual en distintas partes del mundo, desde tráfico de órganos hasta trabajo esclavo, donde hay niños, donde hay mujeres, donde hay migrantes, donde se retienen documentos, donde los tienen prácticamente encerrados. Y después también se ve esta refeudalización en el sometimiento a la esclavitud sexual o el sometimiento doméstico del grupo de mujeres. Con lo cual, en el cuerpo de la mujer, en el cuerpo del niño, de la niña, se escribe un mensaje de crueldad. Son víctimas sacrificiales, ¿no? Víctimas del femigenocidio que viene ya de la conquista, desde la época de la conquista, es decir, atraviesa toda la modernidad y llega hasta la actualidad. Bien, esta es la pedagogía de la crueldad. Punto 3. La centralidad del patriarcado como pilar de todos los poderes. Acá aparece otro concepto del cual hemos hablado un poco, que es el binarismo. ¿Qué es el binarismo o esta división binaria, pensamiento binario? Bueno, significa básicamente que solo reconoce dos géneros a partir de los dos sexos y nada más. Una persona binaria es una persona que te dice o sos varón o sos mujer, punto. Y eso no lo decidís vos, sino que lo decidió la naturaleza por vos, dándote X, Y o lo que sea. Este binarismo, además, es jerárquico, ¿no? Es decir, si sos varón, vas a tener una jerarquía, un nivel que es superior. El masculino, entonces, es el valor universal. Los otros, sobre todo el femenino, ¿no? Son menos importantes, son minorías, son inferiores o son residuales. Es decir, la modernidad coloca como valor fuerte, central, al varón. Ese es el sujeto. La mujer es un sujeto de segundo orden. Y ya saliendo del binarismo, o sea, de la división binaria,
Todo lo demás ni hablar, ¿no? Son como cosas raras. Dice Segato, así se constituye el Estado. Claro, pensemos en nuestro sistema educativo, ¿no? El Estado se constituye homogeneizando, ¿no? Poniendo a todos en una misma máquina de unificar, homogeneizar, igualar, ¿no? Hacer todos iguales, todos lo mismo, de modo que la diferencia, la pluralidad, lo distinto, lo diverso, las minorías, no tengan lugar, ¿no? Esta idea del crisol de razas, ¿qué es? Todo lo diferente viene, entra, lo fundimos, no queda ningún rastro de lo anterior y sale un producto nuevo, completamente nuevo y siempre igual. La viñeta de Tonucci, ¿no? Que ya vimos en su momento. Entonces, las élites criollas, dice Segato, y por eso se conecta mucho esto con la cuestión de la colonialidad, ¿no? Es decir, los que toman el poder después de la emancipación, después de Mayo, después del 16 y en adelante, continúan el modo de administración colonial, es decir, se produce una independencia política, pero el mismo esquema sigue siendo un esquema de una lógica colonial. Eso no se modifica. Se reparten territorios, se reparten bienes, se reparten poblaciones. Dice Segato en la página 25. Nuestros estados fueron arquitectados, ¿no? O sea, tuvieron una arquitectura para que la riqueza repasada pudiera ser apropiada por las élites fundadoras. Hasta hoy, la vulnerabilidad o la apropiación es la característica de su estructura. Esto es página... ¿Dónde está? Página 25. Bien, entonces, hay que desmontar este binarismo, hay que deconstruir este binarismo y hay que desarmar esta idea de la exclusividad masculina de la política. Pero no transformando, o sea, por eso la idea de la mujer involucrándose en política es muy fuerte, pero no bajo los parámetros masculinos. No es masculinizando a la mujer, sino al revés, es, dice Segato, domesticando, ¿no? Es decir, llevando la feminización al ámbito público. Eso daría pie a una transformación política en serio. Quizás el tema no es tomar el Estado, sino desmontar el binarismo público-privado, de varón-mujer, respectivamente, recuperar la socialidad y la política, pero al estilo doméstico, o sea, imprimiéndole el estilo femenino, no sometiendo el estilo femenino al parámetro masculino. Y entonces, llevada adelante esta política por mujeres, hay que recrear sororidades, ¿no? La sororidad, esta palabra tan interesante que aparece con el feminismo y que tiene toda esta fuerza, ¿no? La fraternidad entre mujeres. Todo esto va en contra, dice Segato, del autoritarismo de la utopía, página 26. Leo. Dice, lo mejor es retirar los ojos de la abstracción utópica, evolucionista y eurocéntrica, salteo un poco, para dirigirlos a las experiencias concretas que los pueblos de organización comunitaria y colectiva todavía hoy y entre nosotros ponen en práctica. Dejemos de mirar afuera. Hace 500 años estamos mirando afuera. Hace 500 años que se da un genocidio, un patriarcado, un femigenocidio, y aún así muchas
comunidades han logrado subsistir a esta larga histórica violencia, ¿por qué no aprendemos de esos proyectos? ¿Por qué no retomamos esas ideas? ¿Por qué no hacemos comunidad en sentido propio, en sentido fuerte, recuperando este tipo de prácticas comunitarias que estaban en los pueblos originarios, que fueron eliminadas obviamente por la conquista, la colonización, incluso mantenidas después por las élites criollas que siguieron utilizando ese poder autoritario para justificar todos los desastres que hicieron. Bien, llegamos ahora al tema 4, al punto 4 de esta introducción, donde Segato hace una propuesta en clave, ¿no? Una propuesta política en clave femenina. ¿Y cuál es la idea? Retejer comunidad. Retejer, ¿no? Es este neoliberalismo, este capitalismo salvaje que viene desde la modernidad, desde la conquista y la colonia, lo que ha hecho fundamentalmente es destruir el vínculo. Destruir el vínculo comunitario, todos los vínculos en realidad. Esta era de la fluidez, de los medios, de la tecnología, contribuye también a esta destrucción del vínculo. Entonces, retejer es una forma de recuperar aquello que estaba unido, que se ha roto, que se ha desligado y que sin embargo podemos volver a surcir, ¿no? De alguna manera necesitamos volver a surcir. Retejer comunidades de los fragmentos, estamos fragmentados, ¿no? Como cada uno en un mundo aparte, separado, desconectado completamente del otro, de la otra, y necesitamos volver a conectarnos, volver a vincularnos unos con otros, unos con otros. Y también recuperar el arraigo y las relaciones de cercanía, ¿no? Es decir, lo más terrenal, lo más comunitario, lo más vinculante, el que está al lado, ¿no? El contacto corporal estrecho. ¿Para qué? Para tratar de generar una política de los vínculos, rescatando y reviviendo la forma de hacer política de las mujeres, ¿no? Entonces, dice Segato, este es el punto. Si la comunidad es una suma entre, o es la conjunción de la densidad simbólica, ¿no? La producción de símbolos, que esto da lugar a la religión y también a una suerte de cosmovisión propia, eso se suma, esa densidad simbólica se suma con la autopercepción de la historia pasada y de un futuro común, que hace que se unifiquen esos fragmentos. Entonces, esa es la idea, recuperar esa comunidad de símbolos y recuperar esa historia y ese futuro común, es recuperar el vínculo frente a lo que nos manda este capitalismo, este neoliberalismo, que lo que dice en su proyecto histórico es que los vínculos no importan nada, sino que lo primero que importa y lo único son las cosas. No hay que salvar a los bancos aunque se mueran las personas, hay que salvar a las cosas, hay que salvar la economía. Siempre pasa por lo material. Las personas no importan nada. Y el texto, esta introducción, que también es como una presentación de todo el libro, toma aquí uno de los temas que va a desarrollar después, que es el tema de los migrantes latinoamericanos a Estados Unidos. Bueno, fundamentalmente desde la frontera mexicana, ¿no? Del norte de México al sur de Estados Unidos. Cuentan experiencias realmente durísimas, horribles. Entonces la pregunta es, ¿por qué están dispuestos a arriesgar su vida? Como hemos visto en imágenes hace no mucho, a que los separen de los chicos, por ejemplo, y que los chicos sean deportados aparte de los padres. ¿Cómo están expuestos? Bueno, las mujeres son violadas, son maltratadas, lo mínimo que podemos decir.
Pero ¿por qué igual aún así están dispuestas a someterse, humillarse, ser degradadas, ser violentadas? ¿No? Y Segato dice, bueno, no es solo la cuestión de las carencias o de la violencia del lugar de origen, ¿no? Que no deja de ser menor. Hay una serie de estados en el norte de México que realmente son un tema, son un gran problema con el tema de la violencia y con el tema de la violencia de género también. Sino que lo que genera es la atracción, ¿no? de Estados Unidos como el lugar de la abundancia, del fetiche, del disfrute, del hacerse a sí mismo, de empezar de abajo y llegar muy arriba, ¿no? Todo eso que es un mito en realidad, una promesa, pero claro, es una promesa que después no se cumple, pero que tiene fuerza de imán, ¿no? Genera esta cosa de, bueno, vamos, no importa, arriesguemos todo. Y es así, dice Segato, que el deseo de las cosas produce individuos, mientras que el deseo del arraigo relacional produce comunidad. En la página 30. Claramente ahí está, ahí se ven los dos proyectos completamente diferentes de vida, ¿no? y demás. Bueno, espero que con esto tengamos un panorama de varias ideas, de varios términos que aparecen acá, de esta enorme antropóloga que es Rita Segato. Y con este texto terminamos nuestro programa. Bueno, una última idea para cerrar. Me parece que el texto de Segato es realmente muy interesante por este cruce permanente que se da entre feminismos y descolonización, por ver justamente la génesis del patriarcado como ese sistema de poder, de dominación. Nos han ayudado también los textos anteriores a ir preparando este complejo de términos que aparecen acá. Pero me parece muy interesante también esta idea de la refeudalización o de la dueñidad, ¿no? De cómo el varón se apropia del cuerpo de la mujer, lo considera un objeto y además está legitimado por sus pares masculinos. Y cómo, por supuesto, continúa este sistema que viene desde la colonia, conquista colonia, y permanece incluso con las élites criollas, ¿no? Es decir, permanentemente estas élites criollas son racistas, son misóginas, son homofóbicas, son especistas, ¿no? Es decir, creen que hay especies superiores e inferiores, creen que estos seres no merecen la pena y demás. Con lo cual tenemos un poco estas estructuras de dominación que van perdurando hoy en día y que van poniéndose cada vez más en el centro de discusión a partir de la militancia de los feminismos, pero también justamente generando por eso la idea de las olas es muy interesante, ¿no? Generando reacciones, generando problemas del otro lado. Y la propuesta de recuperar el vínculo, quizás el problema que tiene el texto de Segato, que es muy interesante, que es un poco complejo, el problema es que el tema del feminismo acá aparece muy asociado a la violencia, ¿no? Entonces parecía como que se mezclan dos temas que están cerca, que son la cuestión de género y la violencia. Pero justamente desmontar toda esa estructura de violencia que se va dando sobre la mujer y sobre el cuerpo de la mujer desde la conquista hasta nuestros días es realmente un tema súper importante. Como ya saliendo del texto, quisiera agregar como reflexión, estos temas no pueden estar afuera del aula. No pueden estar afuera del aula. No quiere decir esto que necesariamente tengan que ser enseñados como contenidos, sino que tienen que aparecer en en muy pequeñas acciones, en muy pequeñas cuestiones, en muy pequeñas discriminaciones.
Es decir, hay que tener mucho ojo sobre estas cuestiones de violencia de género que están siempre como invisibilizadas. Y el lugar del docente no puede ser un lugar de miro para otro lado o lo dejo pasar o bueno, es un comentario de chicos. El lugar del docente tiene que ser frenar, examinar, discutir y mostrar cómo todo este tipo de cosas tienen todo un trasfondo que indudablemente es muy profundo. Bien, con eso cierro entonces las reflexiones. Vamos a hacer una última clase hablando un poquito más como si no hubiéramos hablado nada todavía.